Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, profe, Muy buenas buenas noches. noches, jefe. Buenas noches, profe. Buenas Doctor, tardes, profe. ¿Cómo les Buenas ha noches, ido? profe. Buenas noches, profesor. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, bien, gracias. gracias, doctor. ¿Todos Doctor, buenas noches. juiciosos o intentando? Juiciosos, Juicioso. Pensando, profe, por favor. pensando en gastarnos la platica mañana que no iba. Significa que Con tiene todo tan plata, claro ¿no? que lo volvieron, ¿no? Ahí está el detalle, doctor. Sí, es verdad. Y esos son los misterios del mercado, como suben de precios, profe. Estamos jodidos, pero bueno, yo aspiraba a comprar un par de electrodomésticos día de mañana, pero bueno, vamos a mirar. Y la superintendencia se lava las manos diciendo que hay libertad de precios para las grandes plataformas. Sí, los dueños de los mercados. Bueno, muchachos, ¿cómo les pareció la clase de ayer con el doctor Junior Cruz? Excelente, doctor. Ahí sí, sobre el interrogatorio, muy bueno. Perfecto. Muchachos, nosotros ahorita, reitero, nosotros estamos viendo, vamos a ver como una evolución, vamos a ver cómo funciona todo este procedimiento, son las bases más fuertes y la razón es muy sencilla, muchachos, porque el derecho penal tiene una carga probatoria argumentativa superior que los otros derechos. La razón es sencilla, porque ningún otro derecho restringe a tal medida la libertad como lo puede hacer el derecho penal. Y después del derecho a la vida viene la libertad. Entonces, por eso es que para poder restringir de esa manera la libertad, si queremos que sea siempre con acervo probatorio de verdad, con pruebas que permitan llevarnos a concluir una comisión de una conducta punible. Quiero hacerles un paréntesis ahí, ustedes dirán, por ejemplo, en un procedimiento de familia, ante comisaría de familia, un desacato, pueden ordenar inclusive el arresto de una persona. ¿Se han escuchado ese escenario? Sí, señor. Perfecto. Eso, por ejemplo, en diferentes actuaciones. Por ejemplo, cuando se instaura una acción de tutela y la persona incumple, entonces se plasma un desacato y después puede llegar a venir inclusive el arresto, ¿no? Allá también. Pero si nosotros nos damos cuenta, ese derecho sancionador pertenece al derecho administrativo y demás, pero no es igual a la restricción de la libertad como lo enuncia pues nuestro ordenamiento penal. Tense en cuenta una cosa, las detenciones que se generan en los otros derechos son mínimas, son mínimas. Y es cuando ya se presenta alguna situación que efectivamente dice, oiga, pucha, no pudimos por ningún medio, tocó a este man aplicarle esto. Pero eso puede pasar inclusive, muchachos, al interior del proceso penal. Hay órdenes de los jueces cuando dicen, oiga, que les prohíbo salir en prensa. ¿Se acuerdan que le pasó al doctor Jaime Granados y al doctor Jaime Lombana en el caso de Colmenares? ¿Sí recuerdan eso, que se ordenó un arresto? Bueno, ministra. ¿Ninguno? ¿Ninguno escuchó eso? No, profe, yo no lo escuché. Yo no, profe. Bueno, les era prohibido salir a los medios de comunicación, a hablar de cosas del caso. Y la orden se incumplió, se impuso una sanción económica,
se volvió a incumplir y ya se ordenó el arresto. Entonces, fíjense que para restringir la libertad en esas otras, en ese derecho sancionador, no se requiere de prueba propiamente dicha, con la finalidad única y exclusiva de coartar la libertad como un fin, sino simple y llanamente se tiene la privación de la libertad a fin de garantizar que se cumplan algunos procedimientos y demás. Pues bien, muchachos, yo lo que los invito es a que analicen un poco esto. Miren, yo trato de traerles lo más difícil, lo más complejo. Hasta ahorita era como el preámbulo de lo que se viene. Hoy ya es nuestra clase número 8, pero la semana que viene un gran civilista de invitado a hablarnos de las pruebas en civil. Y aspiramos que en la misma semana esté un administrativista también hablándonos de las pruebas en ese procedimiento. Pero, muchachos, para que vayan teniendo en cuenta, necesitamos esto para continuar con la cátedra la semana entrante. No, ya ¿Listo? tengo. Mis queridísimos amigos, hoy vamos a hablar de interceptación de comunicaciones, vamos a hablar de retención de correspondencia, vamos a hablar de inspección judicial y allanamiento, mirar diferencias entre esas situaciones y situaciones, o más bien, figuras concomitantes al desarrollo de estas herramientas jurídicas que tiene, que tiene incorporado el sistema procesal penal, mis queridísimos amigos. Yo creo que es conveniente iniciar con una inspección al lugar de los hechos. Por favor, ubíquense en el artículo 213 de nuestro Código de Procedimiento Penal y vamos a mirar qué es una inspección judicial. ¿Qué es una inspección? Y les voy a traer otras diferencias con otros actos que se realizaban a partir de malas interpretaciones del mismo código. ¿Y por qué necesitamos la inspección? Porque la inspección tiene una finalidad clarísima. Ahí en la misma norma nos va a decir qué, pero ustedes ya se imaginarán para qué puede llegar a servir una inspección. 215, ¿alguien me regala lectura, por favor? ¿De qué artículo desea, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor, es 213, ¿no? 213, perdón. Sí, 213. Ok. Ah, sí. Ahí lo tengo, doctor. Dice, Código de Procedimiento Penal, artículo 213, inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito y en los casos en los que ello sea procedente, el servidor de policía judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metodológicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo. El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos antes de ser recogido se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano. La Fiscalía dispondrá de protocolos previamente elaborados que serán de riguroso cumplimiento en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. Muchas gracias. Fíjense, finalidad. La finalidad no es más sino buscar lo que nosotros estamos viendo y hablando. Cualquier medio probatorio. Allá podemos encontrar la sangre de
Siempre el micrófono abierto. Por ejemplo, vamos a hacer la inspección en un sitio donde mataron a una persona. Encontramos la sangre, es una evidencia. Encontramos el cuchillo con el que asesinaron a la persona, otra evidencia. Y muchachos, y aquí viene la pregunta para ustedes. Si encuentran un cuchillo, mis queridísimos amigos, si encuentran un cuchillo y al cuchillo se le somete a dactiloscopia y encuentran en dactiloscopia que hay unos patrones para identificar a una persona, ¿ustedes creen que la huella es un elemento material probatorio, sí o no? Sí, claro, porque lo está vinculando directamente con los hechos, ¿no? Puesto que ya le está haciendo una individualización y si se hace el cotejo con la deca dactilar, se genera inmediatamente la identificación. Puede ser al menos algo vinculante, Puede ser un indicio, doctor. me Un imagino. indicio, doctor, no es vinculante. Perdón, sí, un indicio. ¿Alguna otra postura? Bueno, Pues doctor, sí Dale. podría servir prueba. Darwin, ¿tienes como súper mal el internet o soy yo? No sé. No, debo ser yo. Pero mira eso. Cuando yo lo vi, yo, no, Alejandra, eran para hacerlo. A ver. Listo, muchachos. En sí, la huella no es un elemento material probatorio. ¿Qué viene siendo de pronto un elemento material probatorio? Pues el peritaje, ¿qué se hace? Determinar lo que decía ahorita Camila. Decía, oiga, no, sí, nosotros llegamos y miramos y podemos identificar al que posiblemente pudo haber cometido el acto. Eso es importantísimo. Pero muchachos, llévense algo en la cabeza. El elemento material probatorio es el cuchillo. La huella, simple y llanamente, es algo que está haciendo parte del cuchillo en ese momento. ¿Sí? Pero tenemos que hacer un rastreo para poder identificar la huella. Fíjense la diferencia. Fíjense esta gran diferencia, mis queridísimos amigos. Si yo tengo un cuchillo y en la lámina hay sangre, la sangre la pueden retirar, ¿sí o no? La pueden retirar. Si la sangre está seca, la cortan de tal manera para que quede en un fragmento y la embalan, la rotulan y le inician su cadena de custodia para poder analizarla. Pero en la huella, ¿cómo pueden llegar a hacer eso? La huella no pueden llegar, ay, no, venga, le corto y entonces me llevo este pedacito de huella. No, ahí sí no. No, ahí sí no. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar a analizar sobre cada uno de los elementos materiales probatorios cuál puede llegar a ser intrínseco del mismo elemento o cuál puede llegar a ser separado del mismo elemento. Pues bien, muchachos, estas inspecciones judiciales en la práctica, propiamente dicha, al lugar de los hechos, pues es la respuesta al afán de buscar la verdad inmediata. ¿Qué estamos buscando? Miren que lo que hablamos desde la primera clase no es loco. Estamos buscando elementos materiales probatorios de evidencia física y el mismo artículo dice que tiendan a demostrar la realidad de los hechos. Porque dijimos, las pruebas prueban hechos. Lo dijimos, lo hemos señalado y lo hemos reiterado. Las pruebas buscan esclarecer un hecho, es decir, demuestran un hecho. Muchachos, pero listo, estamos en la escena del homicidio, está el cuerpo. Resulta que, mis queridísimos amigos, en tratándose de homicidios, hay otra práctica probatoria que es la inspección a cadáver que está en el artículo siguiente, en el 214. ¿Alguien me regala lectura, por favor? Artículo 214. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente el cadáver
de acuerdo con los manuales de criminalística. Este se identificará por cualquiera de los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico legal con la orden de que se practique la necropsia. Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o centro médico idóneo para los exámenes que correspondan. Gracias. Muchachos, mis queridísimos amigos, importantísimo, de verdad. En los dos artículos hemos encontrado que hay un manual de criminalística. En los dos artículos hemos visto que sí hay un procedimiento para poder accionar esas herramientas. Sí, ustedes como abogados, bien sea fiscales, bien sea representante de víctimas, bien sea defensor, encuentran que hay una violación directa a los protocolos establecidos, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Qué harían? Doctor, ¿se puede llegar a alegar una Refutar contaminación de pruebas? la prueba, refutar la inspección o refitar. Pero ¿cómo catalogan ustedes esa prueba? ¿Como nula? Pues si no está recogida con las formalidades legales, inexistente. Violación a la cadena de custodia. Ilegal. ¿No es una prueba ilícita? Debido proceso. No, una prueba ilegal, porque no llevarlo. Ilegal. Rodrigo, tienes la razón. Es ilegal. Porque acuérdense que ilegal es cuando irrumpe. Bueno, aunque por ahí otro compañero lo dijo primero. Sí, pero después se retractó. Ilegal. Irrumpe, quebranta. ¿Se pediría la nulidad? No hay necesidad de nulidad, mira. Dependiendo de los estados. No, y al ser ilegal, ¿qué valor tiene? Por eso no puede llegar a... Es que ahí está el asunto, muchachos. Mira. Si una prueba quebranta el procedimiento para su adopción, tiene que ser una prueba ilegal. Si una prueba quebranta derechos fundamentales para su adopción, ¿qué estamos hablando? ¿De qué tipo? Ilícita. Prueba ilícita. Perfecto. Las consecuencias jurídicas pueden ser el rechazo o exclusión del elemento. ¿Sí? Entonces pueden ser la consecuencia jurídica de por allá en una audiencia preparatoria. Allá adelante. Pero, mis queridísimos amigos, si estamos en audiencias preliminares, puede llegarse a correr un gran riesgo con este tipo de pruebas. Porque a veces uno alega y los jueces de control de garantías tan solo dicen, eso podría ser resorte, es del juez de conocimiento. Para mí el elemento está y y con eso pueden llegar a privar de la libertad a una persona. Pues muchachos, así como en cualquier otro procedimiento, digamos, voy a ponerles el ejemplo más claro. Yo tengo que conseguir un título valor, que el título valor va a ser la prueba número 1 para poder determinar en un proceso ejecutivo que hay una obligación que está pendiente. Pero para conseguir Estoy en clase, bueno, sí, ¿cómo es usted? Paula. Pero para poder conseguir esa prueba, yo irrumpo, me meto en una casa donde sé que está guardada, encuentro a una persona en la casa, secuestro a la persona, la tortura hasta que me entregue la letra de cambio para poder iniciar el ejecutivo. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Es una prueba ilícita. Independientemente del procedimiento, mis queridísimos amigos, vamos a hablar de proceso civil. ¿Qué creen?
Muchachos, hay violación de garantías. Pero lo peor de todo, hay consecución de conductas punibles para obtener el medio probatorio. Al existir conducta punible, ustedes tienen que plantear una cosa. Por ejemplo, si son contraparte. El juez civil puede llegar a decir, oiga, yo no soy quien para determinar esa situación, yo puedo compulsar copias y ya lo sumo. Porque así es que hay muchos jueces que fallan. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer y la maña es iniciar el proceso penal, ¿cierto? Porque fíjense que se elevó a rango de conducta punible la búsqueda de dicho elemento material probatorio. Entonces, ustedes inician un proceso penal y buscan celeridad en el proceso penal y después proclaman la prejudicialidad. Una prejudicialidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, muchachos, que ustedes le van a solicitar al juez que trabe el proceso civil hasta que no se resuelva el proceso penal. Ojo con esto, muchachos. Ojo con esto. Para los que son civilistas y quieren ser civilistas. Ojo con esto. Resulta que en el proceso penal, si llega a prosperar, miren muchachos, tengo otro caso, cambiémoslo de escenario, vámonos al derecho laboral. Tengo un proceso laboral de un cliente. Eddie, se te está saltando el micrófono seguido. Tengo un proceso laboral. Al cliente le inician unos empleados un proceso laboral bastante oneroso. Y concomitante me doy cuenta, yo le digo, oiga viejo, ¿y esto por qué? ¿Que usted los echó? Es que yo los eché porque resulta que me di cuenta que estaban robando. Yo, carajo. ¿Cómo están robando? No, de esta manera, Se instauró la denuncia. Y si nosotros podemos observar en el derecho laboral, ¿ustedes ya vieron laboral, muchachos? Sí, señor, ya lo vimos. Ustedes saben que son derechos adquiridos, ¿cierto, muchachos? Sí. Listo. Pero resulta, pasa y acontece, muchachos, que si el despido se genera por justa causa, porque si uno logra demostrar la comisión de una conducta punible, pues esos derechos adquiridos pueden llegar a quedar en un segundo plano, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí, muchachos, ojo, porque ahí también les tocaría a ustedes, si son laboralistas, si son civilistas, dependiendo del caso, que ustedes se encuentren, que puede haber primero una conducta punible, inicien y busquen un penalista para que el penalista inicie el proceso, se mueva ya en el proceso y logre judicialización para poder proclamar acá la prejudicialidad. Si nosotros miramos el derecho penal es la última razón del derecho, la última ratio. En los casos de, disculpe doctor, en los casos de familia, de alimentos, ¿también se podría hacer esa misma figura? Claro, porque por ejemplo, es que es dependiendo de la situación. Es que mire, no hay una sola figura que no lo permita. Siempre que exista una conducta punible atravesada en medio del derecho que exista, pues muchachos, ustedes tienen que buscar que esa conducta punible primero sea juzgada antes de continuar con el tipo de situación. Fíjense que si ustedes, por ejemplo, van a mirar en una comisaría familiar, ya que tú vas a hablar de eso, vas a mirar una violencia intrafamiliar y miras la violencia intrafamiliar y resulta que para la comisaría de familia no hay violencia intrafamiliar, pero resulta que para la Fiscalía General de la Nación sí hay y llama imputación de cargos, pues fíjate que tú sí puedes frenar el otro proceso. Elvi, estás levantando la mano. Sí, profe, es que tengo una pregunta, ya que estamos hablando de prueba ilícita y prueba ilegal. Es como un corintellado penal. Digamos, si nos vamos al artículo 189 del Código Penal, violación de habitación ajena, ¿sí? Cuando una persona irrumpe en mediaciones o independencias inmediatas al apartamento de uno y uno desde su apartamento graba ese hecho, ¿sí?
ahí yo qué puedo hacer con esa prueba, o sea, tengo que irme a un juez de garantías o se puede adjuntar pues directamente a la denuncia, ya que pues obviamente esa persona irrumpió en mi habitación o en mi apartamento y pues yo tengo la prueba ahí pues tajante que la pude grabar, ahí qué se puede hacer. Fíjate, muy importante, bellísima esa pregunta, mi doctora Elvia. Pasa lo siguiente. Es que me pasó en estos días. Tranquila. Es un elemento material probatorio válido que tú puedes aportar como víctima al interior de un proceso penal. Lo puedes aportar. ¿Qué pasa? Mis queridísimos amigos, aquí hay algo muy interesante y quiero que lo tengan presente. Muchachos, ojo con esto. Hay interrogantes y yo he tenido clientes que se me paran en la raya y me dicen, tengo la grabación y la grabación, pero es que es una prueba y no sé qué, dice una prueba y es una prueba y es una prueba. Y yo voy y miro y la grabación no sirve para un carajo. Simple y llanamente está vulnerando ese derecho a la intimidad. ¿En qué escenarios, muchachos queridos, puede llegarse a violentar ese derecho a la intimidad? Y no hay necesidad del interlocutor en el video de solicitarle autorización para la grabación en los eventos cuando se está o hablando de una conducta punible o se está cometiendo una conducta punible. Entonces, si nosotros estamos mirando y lo que tú estás diciendo, oiga, la persona está ingresando a un derecho, a una propiedad privada, claro que puede llegarse a grabar. Si eso no fuera así, Elvi, simple y llanamente todas las cámaras de seguridad no servirían como elemento material probatorio. ¿Sí? Ahora bien. O sea, que no necesito ir a un juez de garantías primero para presentar esa prueba. Si es para vincular, si es para demostrar una conducta punible, no hay necesidad. Ojo con esto que les quiero explicar muy bien. Yo les hablé del caso de Colpatria, de la Torre de Colpatria, que es el mismo caso de un señor que le disparó a un bus escolar. ¿No les hablé de ese caso? No, profe. Bueno, es idóneo con lo que tú estás diciendo, es perfectamente aplicable para que miremos muy bien, mis queridísimos amigos. Amados amigos, en el barrio del Salitre, eso fue como en el año 2011-12, una vaina así. Un vehículo escolar en una vía angosta que solo cabía un vehículo. En realidad no era un vehículo escolar, era un bus de esos grandotes amarillos. Estaciona para que baje uno de los niños. Se demoró un poco en bajar del conjunto la señora que recoge al niño. Y atrás del bus venía un vehículo Optra. El vehículo Optra empezó a pitar como loco, muchachos. Empezó a pitar y se peleó. Entonces el conductor del bus la alegó. Pues este señor saca un arma de fuego y hace un disparo al vehículo. Impacta en la parte de atrás del bus, en los vidrios traseros. Se rompe uno de los vidrios y el proyectil queda incrustado en el techo del bus escolar. Se realizan las labores investigativas y dan con el paradero del dueño del vehículo. La persona es detenida con reconocimiento en álbum fotográfico y todo el cuento. Testigos del lugar dijeron, oiga, sí, ese es ese. Lo reconozco. Listo. Empieza a andar el proceso. Y la defensa empieza a solicitarle al juez de control de garantías la autorización para la incorporación de un elemento material probatorio que cambiaría el rumbo del proceso. ¿Qué era? Que la defensa estaba demostrando que la persona detenida no había sido la que había cometido la conducta punible, porque esa persona se encontraba en la Torre de Colpatria a la misma hora que sucedieron los hechos en el Salitre. El abogado no era muy bueno en la sustentación, le tocó ir como a 4 audiencias ante el juez de control de garantías para solicitar los videos de la Torre Colpatria que demostrarían que la persona estaba ahí. Y la razón era muy sencilla. Muy sencilla.
Ellos querían traerlo, hacerle morfología forense y determinar, y ya con eso salía libre la persona. Era facilísimo. Pero los jueces siempre lo negaban, porque violentaba el derecho fundamental a la intimidad. ¿De quiénes? De las personas del común que iban pasando por ahí. Mira, vea lo que tú me estás trayendo. Tú me estás trayendo a mí un video de una conducta. A ver, lo primero que tenemos que determinar es, tú estás diciendo, oiga, irrumpir en la propiedad privada puede llegar a ser un delito, ¿sí o no? Pues sí, porque obviamente no lo permití Sí, y es doctor. en mi intimidad. Y es Sí. que, pues no directamente en mi propiedad privada, pero sí en las dependencias inmediatas, porque hay una terraza la cual se divide con un vidrio, por decirlo así, y se alcanza a ver hacia la terraza. Y en esa terraza, pues uno hasta se broncea, hace asados y de todo. Entonces, obviamente yo me sentí violentada porque fue en horas de la mañana, uno se levanta en pijama o lo que sea, pues uno está en su apartamento. Entonces, obviamente, pues eso fue un problema tenaz porque fue con la gente de la administración y es la segunda vez que ya lo hacen. Ok. Y fue un hombre, además. Ah, carajo. Ok, muchachos. Fíjense la situación. Aquí estamos buscando la incorporación de un elemento material probatorio de una, o lo que podría ser una conducta punible. ¿Cierto? Ahí, ojo con esto, ahí incorporación directa. Pero la autorización judicial, que en el caso que les acabo de exponer, sí era necesaria. ¿Por qué? Porque yo no estaba demostrando ninguna conducta punible. Por el contrario, estaba demostrando era la inexistencia de una conducta punible por parte de este ciudadano, el cual estaba en ese lugar. Él no estaba cometiendo ningún punible en colpatria. Entonces, esa situación es la que sí amerita llegar a ser en estudio detallado y muy concienzudo. Yo ya les suministré a ustedes la sentencia del Campín. Sí, doctor. Sí. ¿Se acuerdan de los hechos de la sentencia del Campín? No, señor. ¿Cuál, doctor? La que es de un aficionado que lo apuñalan. Sí. ¿Se ven las cámaras? Ah, sí, creo que sí la tenemos apuntada. Sí. Sí, son dos que apuñalan a un hincha. Exacto. Y que el tipo cae desde la barra brava al primer piso. Y de eso ya habíamos hablado, profe. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, ahí habían 10.000 cámaras. Eso salió en noticias. La incorporación se genera simple y llanamente y la Corte no la rechaza. La prueba es porque simple y llanamente está grabando la comisión de una conducta punible. Hoy en día se registran muchos actos delictivos. Todo el mundo tiene cámara. Entonces el celular aplican, prenden y graban una pelea, graban un hurto, un homicidio. Bueno. Y ahí es donde el control llega a ser difuso. ¿Listo? Ahí es donde el control ya llega a ser difuso porque lo único que tendríamos que entrar a determinar es cómo es aportado y bajo qué rigurosidad, cómo podríamos ya determinar que el video sí es genuino. Eso es lo único. Eso es lo único que tendríamos que ver. Pues bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos queridos? Profe, Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. tengo un caso, doctor, particular que sucedió en estos días en un municipio donde se encontraban unas personas en una casa el fin de semana. Habían, bueno, creo que habían como 25 personas. La policía tocó el portón y entró. Y los sacó y les colocó a todos su comparendo. Digamos que esa función del agente policial, ese acto administrativo de la sanción queda en firme o es apelable, doctor, por irrumpir en la propiedad. No solo por irrumpir en la propiedad, es que todo, absolutamente todo acto tiene que ser susceptible de una revisión por medio de la aplicación de una apelación.
O usted, por ejemplo, le cogen en pico y placa y le ponen, ¿qué? Le imponen un comparendo. Eso es derecho sancionador. Le imponen el comparendo y usted puede apelar. Claro, entonces donde le dicen firme, usted pone ese apelo. Y ya listo, se va a procedimiento y en el procedimiento lo llamarán a cita. Ahí se hace una audiencia. El policía ingresa. Él ingresa, ¿por qué? Gracias al nuevo código de policía, ¿sí o no? Entonces, él ingresa y el resultado de haber ingresado fue haber captado una situación que ameritaba un comparendo. Obviamente que es susceptible de una apelación. Obviamente. No se le escucha, doctor. ¿No me escuchan? Sí, perfecto. Sí, señor. ¿Escuchamos perfecto? Doctor, ahí le escuchamos perfectamente. Fuerte y claro. Algún compañero tiene problema con... Ok. Ahora sí le escucho bien. Listo, Di. Camila, tú tienes una pregunta. Profe, yo, Brenda, ¿sí? Sí, ¿Me oye? sí. Ah, qué pena. Profe, pues yo no sé si usted ya lo mencionó, pero pues no lo tengo yo muy claro, ¿sí? Digamos, yo digo digamos la persona tiene la prueba, ¿cierto? Dice, grabó el video, todo lo que sucedió. Y va, no sé, se va para la fiscalía, coloca una denuncia y el receptor no le va a recibir esa prueba, ese elemento, y luego le va a decir que se lo entregue al fiscal. Yo digo, es como la recolección, no se supone que ahí debe el fiscal dar una, pues me imagino yo, ¿no? Ahí Una es el orden problema. de un perito Claro, que extraiga el video o que se deje de una vez el celular de esa persona, profe. exactamente. Es Ahí, que no le- ese era el punto que yo que estaba tocando ahí, que era sobre la originalidad, que eso es lo que vamos a garantizar con la mismidad y que la autenticidad. Es bien importante. Es bien importantes las características por las cuales se recolectó o los medios por los cuales se recolectó. Claro que sí. Pero mira, cuando se trata de una copia simple, como por ejemplo lo que vamos a realizar, vamos a aportar una copia simple, no hay necesidad de empezar con toda esa actividad investigativa. ¿Qué puede llegar a ser el despacho? Obviamente no lo puede recibir el fiscal directamente porque no, a ver, digamos, en la técnica de juicio oral vendría a tener muchos inconvenientes, porque ya entraría a ser testigo el mismo fiscal. Entonces, él tiene que recibirlos por intermedio del policía judicial. Lo recibe y analiza. Y cuando lo analiza puede llegar a determinar, oiga, sí, esta vaina me sirve, yo quiero darle más legalidad, pero ojo porque la Corte Suprema de Justicia ya lo ha definido sobre la incorporación de estos medios probatorios por parte de la víctima y le resta muchísima técnica para la recopilación, pero sin embargo el fiscal, si lo desea, entonces puede llegar a ordenar que vayan y realicen bueno, que la víctima aporte el celular para poder hacer la extracción del video y ya mirar la originalidad. Pero así a simple vista se puede utilizar. Elvia, vuelves a solicitar la palabra. Cuéntamelo todo. Otro caso, otro corintellado. Cuando digamos, como ahorita hay teléfonos que graban llamadas y graban de todo, cuando una persona confiesa la comisión de un delito en esa llamada, ahí cómo se presenta esa prueba. Ahí, eso sí tendría que pasarse por un juez de garantías, digamos, no sé, en el caso de una estafa, por ejemplo. Nada. Máxime si la está grabando la víctima. ¿Listo? Si la víctima la está grabando, no hay absolutamente nada. Ahorita yo estoy representando una amiga que es presentadora y modelo y le hackearon su teléfono celular y le robaron unos videos íntimos que tenía y la están extorsionando a causa de los videos. Ella en una de las oportunidades logró grabar a quien la llamó a extorsionarla. Obviamente la grabación se hizo desde otro teléfono que se puso en altavoz y ella grabó con otro teléfono y simplemente de esa manera se pudo incorporar la prueba. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que viene a terminarse después? Obviamente nosotros vamos a mirar
Hay una voz, pero no se sabe quién es. Eso es como cuando, por ejemplo, ustedes ven en un video en las noticias y sale un sicario y mata a una persona. Ustedes ven el tipo, la descripción física y todo, pues está perfecto, pero todos saben que hay un ser humano cometiendo un homicidio, pero nadie sabe quién es el ser humano. Lo mismo pasaría, Elvia, con este audio. Lo único que tocaría hacer es, ya después cuando se individualice la persona, ahí sí, para poder determinar que sí es la persona, el juez de control de garantías puede llegar a ordenar un cotejo de la voz. Y ese cotejo de la voz puede llegar a dar el resultado que estamos buscando. Entonces, si nosotros vamos a mirar, cuando vamos a hablar de derecho a la intimidad, puede ser indeterminado. Claro que puede ser indeterminado. En ese caso de Colpatria, por ejemplo, se estaba negando era porque habían transeúntes que estaban cruzando de lado a lado, ¿sí? Pero como no había ninguna comisión de ninguna conducta punible, por eso es que se negaba. Pero acá, fíjate que el ingrediente conducta punible salva las patrias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Porque es que el tipo, es que el tipo decía, sí, es que yo pensé que esto no era tan grave, pero sí, yo sé que la embarré en una estafa, digamos, en una compra y venta de un apartamento. Entonces, eso es lo que dice en la grabación, donde ya acepta realmente el problema en que metió a la víctima. Entonces, algo así. Entonces, solamente se necesitaría el cotejo de la voz y no hay necesidad de pasarla primero por control de garantías. Nada, ¿Es nada. así? Nada, Ay, qué bueno, gracias. y más porque yo te cuento qué es lo que vendría haciendo y lo que estamos hablando ahorita con Brenda, diciendo, bueno, en el peor de los escenarios, lo que puede llegar a hacer la institución es decirle, venga, présteme el teléfono desde donde se grabó y hago la extracción. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Vuelvo y repito, mismidad y autenticidad, con la finalidad de garantizar que esa grabación sí fue la que se grabó a tal hora desde tal teléfono y todo el cuento, ¿sí? Porque hay abogados mañosos y es mejor darle esa solidez probatoria a fin que, con la finalidad que no sea derrumbada esa prueba tan fácil. ¿Listo? Por ahí alguien más habló. Yo, profe. Caro, Carolina. cuéntamelo. Gracias, buenas noches. Pues no sé si de pronto me salgo del tema, pero tengo una duda. A ver, ¿por qué, por ejemplo, nosotros como policía judicial, los fiscales nos solicitan, pues últimamente me ha pasado eso y yo lo hago con desconfianza, es que hagamos las sugerencias investigativas? Por ejemplo, yo hago una entrevista donde me aportan información con una posible interceptación de llamadas, ¿sí? Porque Sí. se sabe que tales líneas están hablando temas susceptibles para la investigación. Adicional a eso, pues hay que hacer una búsqueda selectiva en base de datos y pues sabemos todo el tema de legalidad. Si hay una entrevista que ya está aportando esa información y que el fiscal tiene la potestad de sustraerla al leer un informe, ¿por qué me exige a mí como investigadora que le haga la sugerencia y ellos me dicen a mí que, porque cuando van donde el juez les dice que no autoriza, por ejemplo, la búsqueda selectiva en base de datos, basándose en el artículo 221 del Código de Procedimiento, que por respaldo, motivos infundados o fundados? Sí. ¿Por qué? Ahí voy. O sea, yo siento que estoy asumiendo la responsabilidad de un fiscal al sugerir una actuación judicial que está inmersa ya en una información de una entrevista que a los ojos de cualquier persona, pues, él tiene que interceptar. ¿Por qué se lo tengo que decir yo? Sí. ¿O por qué le tengo yo que decir la búsqueda? Mira, esto es sencillo. Cuando nosotros decimos la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, nosotros vamos a ver que el fiscal es un abogado litigante del Estado. El fiscal es el que está encargado de hacer los procedimientos legales en representación del Estado. Pero en realidad quien investiga es el investigador. Quien tiene el acopio, quien tiene las directrices es el investigador. Y quien tiene que hacer las sugerencias es el investigador por una simple y llana razón. Desde el programa metodológico se está diciendo, oiga,
al comienzo, digamos, la dirección la tiene siempre la fiscalía. Por eso las sugerencias es una sugerencia, no es una orden. ¿Sí? Pero aquí hay un aspecto muy importante. Para hablar de motivos fundados, resulta que el investigador, que es el que sí en realidad está en contacto con los hechos, con la investigación, es el que está yendo allá a muchas labores de vecindario y demás que pueden llegar a decir, oiga, sí, yo ya me empapé tanto del procedimiento, yo ya tengo un conocimiento superior, pues ese investigador es la guía del fiscal. El fiscal a mutuo propio no puede llegar a decir, oiga, chusemos este teléfono porque me parece. No, el fiscal está llegando a esa deducción para tener motivos fundados y de hecho es que ya vamos a entrar a hablar de interceptación de comunicaciones. Tienen que tener motivos fundados, pero tienen que ser suministrados por quien en realidad sabe de la investigación, porque el fiscal no es el que sabe de la investigación. El fiscal sabe del procedimiento de la investigación, sabe si el investigador. Entonces, es ahí donde los fiscales llegan y solicitan ese apoyo. Obviamente es algo incómodo y te comprendo. Lo manejé varias veces allá en la fiscalía. Te entiendo totalmente, claro que sí. Pero fíjate que a veces los fiscales tienen esas ínfulas de que son los super yo y en realidad ellos son simplemente unos operadores que van a transmitir lo que en verdad tiene validez en el sistema, que es el pensamiento del investigador, ¿vale? Bueno, gracias. Entonces, una pregunta, profesor. Javi. El caso de los dos es que no tengo claro si son investigadores del CTI o los que interceptaron las llamadas de un tal Ñeñe Hernández. Los uniformados de SIGIN. Que los judicializan porque interceptaron líneas que aparentemente no estaban autorizadas, pero que la fiscal, si no estoy mal, les dijo, échenle el chulo ahí, igual que el policía del caso de ayer. No, yo no firmo porque se me olvidó. Entonces, ahí ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene eso de...? Porque por ahí se quieren salir por diciendo esa prueba no tiene validez y entonces nos vamos para la campaña del títere del innombrable y entonces no, ahí no hubo nada, eso no pasó nada, ahí digamos como una orientación acerca de ese tema, profe, que van e interceptan, pero ellos no tienen la orden para interceptar, aparentemente no la tenían porque no, la fiscal creo que es ahí, no sé si estoy mal, les digo, échenle el chulo ahí por mí, no sé qué, entonces ahí, ¿cómo es, profe? A ver si su merced nos puede, o me puede orientar. Nosotros tenemos que determinar una cosa, Javier, y es que la responsabilidad penal es netamente individual. Si bien es cierto, hay figuras que pueden llegar a atribuirle responsabilidad a terceros, eso es totalmente cierto. Pero también tenemos que determinar que no es ningún eximente de responsabilidad el que una fiscal llegue y diga, póngale el chulo ahí. El póngale el chulo ahí, ya estamos viendo un tema netamente claro, que es una prueba que, muchachos, ilegal, ilícita. Ilegal que se traduce en ilicitud porque es que van a vulnerar un derecho fundamental como es la intimidad, ¿sí o no? Claro, ya sería delito, pasaría un delito. Exactamente, entonces ahí está el escenario. Si ellos que son los perros que ya saben y se olfatean absolutamente todos los hechos delictivos, porque en realidad, como yo le digo siempre a mi investigador, con olfato de canino, porque el que no tiene olfato de canino no sabe investigar. Si ellos que ya tienen ese olfato de canino, mis queridísimos amigos, y reciben una orden irregular de esa manera, pues ellos no tienen y no están obligados. Doctor, por favor, otra pregunta. Dime, Caro. Pero terminé la que estaba diciendo, por favor, está interesante. Y quiero complementar esa diciendo, ¿qué pasa ahí si esas interceptaciones fueron ilegales? Quiere decir que de ahí en adelante esas pruebas no tienen validez de ningún tipo.
Claro que no tiene ninguna validez. Entonces, volvemos al escenario. Ellos están cumpliendo una labor, no hay ningún eximente de responsabilidad, porque ellos saben que es una conducta ilícita e ilegal la que están ejecutando en ese momento. Entonces, la consecuencia sí es un reproche penal para ellos, claro que sí. Y la consecuencia es que va a ser esa prueba nula para un procedimiento para buscar una responsabilidad. Desde luego que sí, desde luego que sí. Entonces, no hay absolutamente ningún ítem de salvedad en el escenario, ¿no? Estamos hablando de supuestos. Yo no conozco el caso a profundidad. O sea que se salieron bien, profe. Gracias. Quedó muy claro para mí y creo que para todos. Chao. Gracias. Se salieron bien, pero no los investigadores, porque ahí sí pueden tener muchos líos. Ahora sí, Caro. Doctor, por ejemplo, la situación del COVID ahora pues ha traído que hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas. Y para nosotros pues es todavía más complejo por el tema exacto de legalidad, de autenticidad y todo. Yo tengo una duda. La plena identidad nos están, pues yo sé que son consultas personales, pero creo que el tema probatorio a todos en algún momento nos va a aportar. La plena identidad están pidiendo que se adelante a través de una toma de huella por parte, por ejemplo, del indiciado en este caso, el arraigo social laboral, y se le pide telefónicamente que coloque su huella, ¿sí? La escanee, la envíe y que con esa huella que él envía se establezca la plena identidad y se haga igual el cotejo con el ápice o con la fotocédula de la registraduría, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente. Eso normalmente nosotros lo hacemos presencial, ellos firman, todo el tema. Pero es que ahorita... Muertos de susto. ¿Señor? Y van muertos de susto allá donde ustedes. Sí, pero entonces el tema es que aquí me están enviando una foto en una hoja blanca que puede ser una huella de cualquiera. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces mi pregunta es, finalmente no se está cumpliendo con el objetivo, porque si yo soy el indiciado, pues yo tampoco voy a enviar mis huellas si no quiero. Yo puedo poner a terceros a que coloquen y nunca se va a encontrar ese cotejo y esa relación directa con la plena, ¿sí? Entonces, por circulares han dicho que por el tema del COVID no se utilizan huelleros y todo eso, y pues esa actuación judicial no sé hasta dónde sea legal, en algún momento en un debate probatorio vaya a tener dificultad por cómo se está recolectando. Perfecto, mira. Escenarios judiciales en los cuales se puede llegar a debatir un elemento de material probatorio. Audiencias preliminares, audiencia preparatoria. Inclusive podemos hacer una extensión hasta el juicio oral. Listo. Son los escenarios. Vamos a mirar. Si nosotros vamos a determinar ¿en qué artículo es que está la imputación? 286 creo que es. Sí, 286 en adelante. El primer aspecto es en el 288. Aquí está. Individualización concreta del imputado. Para poder determinar que proceda una formulación de imputación, tiene que estar individualizado. Listo, ese punto es válido. Y aquí viene el escenario. Aquí viene el escenario. Vamos a suponer que nadie pelea en absoluto sobre la identidad. Ahí. Vamos más adelante. Vámonos más adelante. Llegamos a audiencia preparatoria. Está esa plena identidad como me la estás diciendo. La defensa, nadie hace oposición. Llega el juicio oral. En el juicio oral se condena a la persona. Pero entonces en esos alegatos, no llegamos a la condena. Llegamos a alegatos de conclusión. Llegamos a esos alegatos de conclusión y la defensa dice, oiga, y además nunca se demostró la plena identidad. Y no se demostró que esa persona sí era o no era. Pues en realidad aquí mi cliente no era. No era.
Fíjense el aparato o la situación tan difícil en la que se encuentra en ese momento el operador judicial. ¿Por qué? Porque resulta que si yo les hablo a ustedes de la convalidación, y esto, mire, esa convalidación tenganla muy presente, mis queridísimos amigos, para todos los escenarios y diferentes procedimientos. Si nosotros miramos la convalidación, va a tener una gran prevalía porque, oiga, si yo estoy viendo que el 288, el primer requisito es individualización de la persona y no está bien individualizada, ¿qué hago yo en la audiencia? Oiga, señoría, si bien es cierto, esto es una audiencia de comunicación, pero señoría, yo sí tengo que aclarar una situación. La persona que están trayendo al escenario no es mi cliente, es otro. Entonces ahí vamos a tener un inconveniente bien grande, porque ahí sí ya se puede frenar, porque se está ejercitando de manera activa el derecho a la defensa. Y lo mismo va a ser en la audiencia de acusación, de preparación de juicio oral. Inclusive en la audiencia de juzgamiento, si eso llega ya, entonces uno llega y sienta a Carolina y le dice, venga, ¿usted cómo tomó la huella? Y ahí empieza uno a desbaratar toda la teoría. Perfecto. Eso muy, muy bonito. Pero les voy a traer, Caro, otro escenario. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Cuando nosotros vamos a hablar de delitos contra la administración pública, nosotros vamos a llegar a determinar, oiga, la persona, yo tengo que determinar que era servidor público, ¿sí o no? Tengo que determinar para poderlo condenar que era servidor público. Y resulta que es que la individualización, queridísima Carito, si bien es cierto y va atada con ese arraigo, tú sabes que el arraigo también es laboral. Entonces viene ese otro aspecto. Cuando nosotros vamos a decir, si la huella no se le tomó a la persona, ¿cómo vamos a determinar que el arraigo social y laboral sí es el adecuado? Puede llegar a tener grandes inconvenientes. Para buscar un pretexto para soliviar absolutamente todo este procedimiento, yo me la jugaría como fiscal, que en las audiencias preliminares la persona aceptara que sí es la persona de la huella y que quedara en audio. Con eso más adelante tienen la sanidad del proceso siempre. Pero no falta el abogado que le gusta ser tramoyero y va a tener inconvenientes. Créeme, Carolina, que sí se presta para inconvenientes. Claro. Y otra forma de darle legalidad sería, no sé, algún escrito o alguna autorización donde él manifieste que está enviando esa huella. Pero aquí tenemos otra vez el mismo escenario. Para poder llegar a determinar que sí él está autorizando mediante un documento, resulta que ese documento tendría que ser sometido a una notaría. Una notaría. ¿Sí? Porque le puede poner la huella y tenemos el mismo lío. ¿Sí? Sí. Tenemos el mismo lío. Bueno, muchas gracias. Ahí está el escenario. Perfecto. Doctor, una pregunta. Regresando un poquitico el tema. Vale, Cami. Referente a la ponderación de los derechos. Entonces tenemos el derecho a la intimidad de las personas versus el derecho de la libertad. Referente a lo que hablábamos de las grabaciones y de los videos. Entonces, pues, no logro entender un juez. Se supone que la libertad es un bien, ¿cierto? Supremo, máximo. No sé, entonces, ¿cuál sería la ponderación del juez para no permitir, digamos, aprobar esa prueba? De verdad, ni sé cómo responderte eso. ¿Por qué? Porque en realidad, muchachos, yo siempre digo, seamos más dogmáticos que procesalistas. Y lo que tú estás diciendo, Camilo, es un argumento de dogmática que está trabados por un procedimiento. Los procesalistas se creen los dueños del derecho. Y yo creo que los dogmáticos son los dueños del derecho porque, y un dogmático constitucionalista es el papá del derecho. Si nosotros ponemos en la balanza, mis queridísimos amigos, al momento del el hecho aprobar,
el hecho a probar sobre la libertad de una persona, no nos explicamos por qué por un procedimiento irrisorio puede llegar a obstaculizar algo tan sagrado como la libertad. Pues resulta, mi queridísimo Camilo, que no es tanto, digamos, no es tanto la ponderación del juez ahí en ese sentido, sino es la argumentación de quien está solicitando. La argumentación de quien está solicitando, y si es un juez apegado al procedimiento, no subsana. Pero hay jueces que son alejados al procedimiento y le subsanan el error a la parte. Mucho, eso pasa mucho, mucho. La fiscalía no sabe sustentar y llega el juez y le sustenta para clavarle la medida de aseguramiento a una persona. La defensa no sabe sustentar, cometió un error para solicitar una libertad por vencimiento de términos y el juez ayuda. ¿Por qué? Porque se desprenden un poquito del procedimiento. Es muy de verdad que es muy difícil de responderte algo coherente porque no hay ninguna coherencia al interior de ninguna cabeza. Todos interpretan el derecho como quieren, pero lo único que yo los invito es, muchachos, sean más dogmáticos que procesalistas. Sean más dogmáticos. Y aterricemos eso al derecho procesal. Muchachos, si nosotros somos dogmáticos, vamos a comprender que en cada uno de los escenarios que nosotros necesitamos probar, en cada uno de ellos, independientemente del procedimiento, independientemente del tipo de caso, independientemente de la situación, si nosotros vamos a operar con honestidad, vamos a hacer con honestidad y valoración propia de la dogmática para poder mirar el alcance probatorio del elemento, vamos a llegar a hacer el juicio ponderado que queramos. Y vamos a administrar o vamos a hacer que se haga justicia. No tratemos de que con un ejecutivo, miren el caso, miren este caso tan grave, Camilo, que está sucediendo en estos momentos, trasladando un mal como es la libertad, ¿cierto? Dejémoslo a un lado, vamos a otro mal como es que le quiten a una persona su sustento y le quiten sus bienes. Tengo un caso que viene siendo algo así. Una persona solicita un préstamo. Esa persona que le hace el préstamo le dice, fírmeme esta letra de cambio. La persona le firma la letra de cambio. La persona al siguiente día vuelve y dice, necesito más plata. Entonces esta persona saca más plata y le presta más plata y le dice, pero entonces cambiemos la letra de cambio. Pero no traje la otra, fírmeme esta, igual no hay lío, la que valgo es esta. Le firma la segunda letra de cambio. Finalmente esta persona que solicitó el crédito se ve tan apretada que se va y solicita un codeudor y le dice a la persona acreedora, le dice, mire, la letra de cambio que le firmé, cambiémosla y la vamos a firmar entre los dos. Le conviene más que también esté esta otra persona, porque esta otra persona tiene más solidez, mire, tiene todos estos bienes y demás. Bueno, firmémosla, listo. Y firman esa última letra de cambio. Antes de entrar a la cuarentena, me entero que esa persona que solicitó el crédito había sido embargada. Entonces corrimos a notificarnos del procedimiento y nos encontramos que tenía una demanda por las 3 letras de cambio. Por las 3 letras de cambio. Obviamente una cosa deshonesta totalmente. ¿Qué le queda a uno, muchachos? ¿Qué le queda a uno probatoriamente hablando para atacar esos títulos valores? ¿Qué se les ocurre? Acuérdense la libertad probatoria. Un interrogatorio de parte, doctor. Primer punto. ¿Alguna otra idea? Testimonios. Testimonios. Buen punto. Buen punto.
el mismo documento en una diligencia y colocándoselo de presente. Ok. Ok. Perfecto. Este es el interrogatorio de parte. Ayer medianamente hablamos de eso. Después vamos a adentrarnos un poco más. Pero hoy vendría siendo el ataque. Pero muchachos, vuelvo y repito. Ustedes pueden ser civilistas, pero no descuiden el derecho penal. Yo que organicé una denuncia por fraude procesal. ¿Por qué fraude procesal? Porque simplemente con el auto admisorio de la demanda se llevó a error a un juez porque hay una comisión de una conducta. Ya llevaron los testigos a la fiscalía y dijeron, un momentico, yo estuve presente cuando le prestó la plata y tra. Inclusive el último deudor dijo, mire, la deuda era tan. Listo. Pero fue un poquito más allá. Fue un poquito más allá. Y le solicité a la Fiscalía General de la Nación que hiciera un estudio económico de la persona para determinar que ese gran monto, porque era un monto muy grande, la persona no lo tenía. Y se demostró. Y se demostró, muchachos. Se demostró que la persona no tenía declarada esa plata que decía que dio a la persona. Claro, si estamos hablando de una letra de cambio de 300 millones y si estamos mirando que la segunda ya fue por 400, allá van 700 y esa última la clavó nuevamente, pues muchachos, vamos por 1.100 millones de pesos. La persona se fue a Aviona y fíjense, probatoriamente, muchachos, probatoriamente, cómo se le cayó todo el andamiaje. Probatoriamente. ¿Qué conclusión deja esto, muchachos? Independientemente del procedimiento, hay que ser minuciosamente acuciosos sobre cada elemento material probatorio. Sobre cada elemento material probatorio. Otro caso que tuve, por ejemplo, título valor. Dice el hijo que la mamá que ya fue declarada interdicta. Perdón, doctor, lo interrumpo sobre el tema que estabas hablando. Ahí el fraude procesal solo es al denunciante o al abogado también que lo asiste. Hay una disciplinaria. El abogado tiene una excusa y es simplemente a mí me llega un cliente con 3 letras de cambio, pues que le cobre las 3 letras y le cobre las 3 letras. Punto. Pero aparte del fraude procesal hay otros delitos que se van desarrollando poco a poco. ¿Sí? Ahí en el camino vamos mirando. Claro que sí, doctor. Si posteriormente sale una decisión a consecuencia de esas letras, sería un fraude de resolución judicial, ¿cierto? No, viene siendo el mismo fraude procesal. Gracias, doctor. Viene siendo el mismo fraude, pero por ejemplo, si la persona se sienta en un escenario de esos, a decir sí que la plata la tengo ahorrada, pues resulta que aquí viene un punto muy importante, mis queridísimos amigos. Si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación es la obligada, la que tiene la carga probatoria, ¿cierto? En los casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la carga es adversa. Porque quien tiene que demostrar, mis queridísimos amigos, quien tiene que demostrar cómo adquirió esos bienes, por qué tiene esos dineros, pues es la persona que está vinculada al proceso, no el otro, no la fiscalía. Entonces, fíjense cómo el proceso se puede llegar a agrandar en una naturaleza si esa persona se mantiene, que además, entre otras vainas, ya como cometió un delito y está asustada por cometer ese delito esa persona, entonces puede llegar inclusive en un interrogatorio de parte a reafirmar y recordemos la juramentación que se realiza ante un juez de la República. Y eso sí que cambiaría el escenario. Eso sí que cambiaría el escenario. Porque ya con esa juramentación se da por cierto que la persona sí tenía esos dineros, pero si usted probatoriamente le está demostrando que era imposible que los tuviera, la denuncia por lavado de activos. Y ahí defiéndase.
después demuestre que primero o no tenía los dineros o después demuestre que sí los tenía y cómo los tenía y mire las contabilidades y demás. Es un tema muy, muy, muy enredado, es un tema muy, muy importante, pero bien difícil. Por eso yo les digo, independientemente del procedimiento, miren bien los elementos. Y recuerden la dogmática, muchachos. La dogmática les va a enseñar a ustedes, les va a decir, oiga, esta prueba en este procedimiento administrativo, ¿cómo la manejo? Tengo un gran cliente, un gran amigo mío. ¿No he escuchado a Peter Manjarres? Sí, el cantante. Cantante, sí, Claro que señor. sí, doctor. Ok. Peter es un gran amigo mío. Estaba viendo noticias cuando veo condenan a Peter Manjarres a pagar un reguero de plata por un tema de un empleado que sufrió un accidente y la corte lo condenó. Yo lo llamo y le digo, compadre, lo primero es para decirle que lástima que no quiso que mi firma lo representara, ¿no? Y lo segundo, pues a lamentarlo, ¿no? Y el hombre me dijo, no, necesito de su colaboración. Cojo el procedimiento y encuentro algo valiosísimo, mis queridísimos amigos. Encuentro que Peter Manjarres fue condenado. No sé si ustedes vieron esa condena, fue hace poquito. Sí, Salió. doctor, por un tema laboral. Sí. Es un tema laboral, doctor. Sí. Resulta que se estaba diciendo que ese empleado había sido empleado de Peter Manjarres. Y pues yo no lo conocía, yo le conocí a él, varios músicos, pero ese músico yo decía, pues yo ese man no lo conozco, yo nunca lo vi. Yo iba con él siempre a los conciertos y yo, pues, o sea, de verdad, pues uno ya sabe cuál es la agrupación. ¿No? Ese tipo no es. Y dentro del proceso, muchachos, encuentro algo importantísimo. Y es, nada más y nada menos, mis queridísimos amigos, una certificación laboral por la cual la corte condena a Peter Manjarres. La certificación decía que ese sí era un miembro de la agrupación de Peter Manjarres. Entonces yo lo llamo y le digo, compadre, pero si el tipo trabajaba con usted, no entiendo cuál es el problema. No trabajaba conmigo. Yo, esa certificación, ¿cuál certificación? Yo, pues hermano, esa certificación no la firma usted, pero sí su manager. No, Diego, yo no, eso es imposible. Entonces yo contacto al anterior manager y le digo, oye viejo, eso, ¿tú firmaste esto? Y me dijo, no, o sea, esa no ni queda mi firma. ¿En qué estamos, muchachos? ¿En qué estamos? Una falsedad ahí en esa certificación. Está Falsedad en un documento privado y fraude procesal. ¿Suplantación? Falsedad ideológica. Ideológica no, porque la ideológica es del funcionario público y es cuando... ¿Prueba ilícita? ¿Prueba ilícita? Exactamente. Entonces, muchachos, fíjense cómo el escenario cambia. Cambia. Obviamente, el juez en el que tenga la causa en la que ustedes están buscando luchar, ese juez, mis queridísimos amigos, no puede tomar ninguna decisión de cara a responsabilidad de índole como esta penal hasta que no se haya hallado culpable allá en lo penal. Pero aquí sí hay un problema grandísimo. Si esto ya fue condenado en Corte Suprema de Justicia, ¿cómo proclaman ustedes desde ya? ¿Qué idea tienen ustedes? Quiero ver ese olfato de ustedes para poder determinar, mis queridísimos amigos, y señalar y decir, momentico, le voy a frenar esto porque voy a proclamar la prejudicialidad. ¿Qué harían? ¿Cuál Doctor, sería pero la una intención? pregunta. Doctor, pero una pregunta. O sea, Peter Manjarres, ¿cómo deja que avance todo el proceso sin conocer la persona? O sea, ¿cómo? O sea, No, sí lo conocía. Rafa, ¿qué pasa? Resulta que en el pero no era gremio, Bemba. resulta que en el gremio de los músicos, Rafa, hay algo muy cierto.
A veces llegan las presentaciones y se enferma un músico y no se puede trabajar toda la agrupación por ese músico. Entonces se manda un reemplazo. Y eso fue lo que pasó, que se había mandado un reemplazo. Y quien lo contactó al reemplazo fue el músico de planta. Ese músico de planta fue el que dijo, oiga, no puedo ir, buscó el reemplazo y lo mandó. Si nosotros nos ponemos a mirar, podría haber un contrato verbal entre quienes. Entre el suplente y el titular. De los músicos. Exactamente. Ok, doctor. Exactamente. Y eso es otra cosa que podemos probar, muchachos. Los contratos verbales. A veces los dejamos por allá en el olvido. Pero un momentico, en el ordenamiento jurídico existen, están prevalentes. Hay contratos verbales. ¿Que son difíciles de reconstruir? Claro. 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 Pero esa época de que los negocios eran de palabra y de caballeros, esa época ya pasó. Entonces, hoy en día, eso no lo vamos a enfrentar, pero con seguridad de pronto algún cliente de ustedes les va a llegar a suministrar información al respecto y les toca a ustedes actuar. Entonces, hay que mirar muy bien, muchachos. Cada elemento material probatorio, mírenlo, independientemente. Independientemente. Si nosotros miramos que hemos hablado tanto de la cadena de custodia, amados amigos. Si nosotros miramos la cadena de custodia, por ejemplo, vamos a traerla de cara al procedimiento civil. La cadena de custodia, ¿qué busca, muchachos? Conservar la prueba o conservar la evidencia. Asegurar la autenticidad de la prueba. Sí, autenticidad. El seguimiento de la misma, de la prueba. Protegerla. Y vamos al proceso ejecutivo. La prueba número 1 es la letra de cambio ahí, en ese caso. Listo. ¿Cómo se incorpora la letra de cambio al proceso civil? A través de la presentación de la demanda. ¿Con cadena de custodia? Tendría que solicitarse como prueba trasladada, ¿sería? Pues usualmente uno radica como en el acápite de pruebas y ya. Y ya, ¿sí o no, Orlando? Así es. Así es que funciona. Así es que funciona. Y ya después, muchachos, ustedes pueden llegar a encontrar procedimientos como, por ejemplo, en la contestación de la demanda, ustedes pueden proponer la tacha de falsedad del documento porque el documento no es real. ¿O me equivoco? Sí se puede. De hecho, es de la misma contestación, ya se puede hacer. Exactamente, en la contestación de la demanda, de una vez. ¿Y por qué de una vez? Y aquí va el tema, muchachos, si ustedes se dan cuenta que el título valor y su cliente dice, le juro por Dios que esa letra, mire, esa no es mi firma, marica, más mire mi huella, güey, o sea, eso ni que hubiese sido la huella del pie. Entonces usted dice, oye, esta vaina, propongo la tacha de falsedad, pero denuncie, profesor. Haga uso del instrumento, porque están cometiendo falsedad. ¿Sí? Hagan uso del instrumento, pero usen el derecho penal. Úsenlo. Úsenlo. Entonces, fíjense, y a ese punto voy otra vez. ¿Por qué la rigurosidad de los procedimientos del penal? Porque nosotros podemos ver que el dinero sí puede llegar a afectar a una persona y cambiarle la vida por completo. Pero no igual que a una persona que se encuentre privada de la libertad injustamente con un elemento material probatorio ilícito o ilegal. Nuevamente los invito, estudien muy bien la dogmática, muchachos. Lean doctrina. Y el procedimiento existe, muchachos. Pero ustedes tienen que irse al espíritu de la prueba. Mirar qué es eso, qué es esa locura. Empezar a leer. Hay 10.000 definiciones, pero todos tienen
un aporte. Y háganlo, léanlo. Yo por ahí les he compartido, por ahí tengo otro libro, muchachos, sino que no les pude colgar. No sé cómo remitirlo. Me va a tocar algún correo. Marce, no pasa, no me pasó. Marce, ¿estás? Dígame, profe. Marce, si algo tú me mandas tu correo electrónico ahorita y yo, bueno, no sé si hoy o en la mañana, más bien de mañana, les envío un WeTransfer con ese libro de procesal, ¿de qué? ¿De probatorio? ¿Y tú lo replicas? Sí, señor. Ahorita le envío el correo. Vale, gracias. Pues sí, muchachos. Gracias. Entonces, continuando con nuestro tema que nos desviamos hace rato, pero creo que nos desviamos a temas muy interesantes y muy del diario vivir, queridos amigos. Eso es el diario vivir. Habíamos hablado y vamos a tocar ahorita la interceptación de comunicaciones. Yo hablé de inspecciones, ¿cierto? Y estamos mirando el tema de la inspección, cuál es la finalidad, qué elementos, y ahí ya viene a crearse, mis queridísimos amigos, lo concomitante que viene siendo la cadena de custodia derivada de esa inspección judicial. En la inspección judicial, el acto propiamente como inspección no es una prueba, sino es lo que se recopila en sí. Entonces, muchachos, resulta que también hay un tipo, nosotros llegamos hasta qué artículo, estamos mirando el cadáver, ¿no? Miramos el cadáver. ¿Nosotros alcanzamos a hacer lectura, muchachos? Sí. 2.13 y 2.14. Sí, señor. Sí, señor, inspección de cadáver. Ya, fue inspección a cadáver, sí, ya que me acuerdo. Perfecto. Muchachos, miren, esto en teoría es, como lo dice acá el mismo artículo, es la policía judicial la que realiza esta actividad. Pero hay casos en los cuales sí la defensa puede llegar a solicitar inclusive una exhumación del cadáver para realizar una inspección. Hay fiscales que ponen problema para eso, hay otros que no. Los que ponen problema lo hacen ir a uno hasta un juez de control de garantías. Mi consejo es vayan hasta el juez de control de garantías. Porque a veces ustedes pueden determinar, por ejemplo, que una necropsia está mal hecha, analizando esa evidencia número 1 que es el cadáver. Amados amigos, independientemente de la prueba, tiene que estar sometida a la contradicción. En el sistema que sea. La contradicción siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar vigente. ¿Vale? Alguien me tocó el tema de prueba trasladada. Ese tema lo vamos a tratar de dejar por allá adelante. Vamos a mirarla cómo en penal se maneja. Vamos a mirar cómo se manejan otros procedimientos, las prohibiciones y cuándo se va a admitir. Pero porfa, quien me habló, porfa, para que lo apunte, por favor, quien me habló de prueba trasladada, apunte en su cuadernito en la sesión 17, por favor. Me dice, profe, Listo, doctor. Ok. Sí, señor. Acuérdense la prueba trasladada y yo les traigo lectura al respecto y miramos si hacemos algo ahí. Listo, muchachos. Bueno, entonces miramos. La inspección también se puede realizar. Acuérdense ustedes del principio de igualdad de armas y es con la finalidad de recopilar también elementos materiales probatorios y evidencia física que le permita a la defensa también demostrar su teoría. Perfecto. Muchachos, pero hay una inspección en el 215 que se diferencia del 213 por la naturaleza del mismo. ¿Por qué? Porque allá vamos a hablar, en el 213 hablamos de la inspección en el lugar donde se cometió la conducta punible. Aquí vamos a hablar de otros lugares. Por favor, 215, alguien que me estoy quedando ya sin voz. Sí, doctor. Entonces, inspección en lugares distintos al del hecho. La inspección de cualquier otro lugar diferente al hecho para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física útiles para la investigación. Se realizará conforme a las reglas señaladas en este capítulo. Gracias.
Caro, ¿estás? Carolina. Pineda. Acá estoy, estaba en una diligencia. Estaba en una inspección. ¿Sí? Una inspección. ¿Tú has hecho inspecciones en lugares distintos al lugar de los hechos? Al lugar de los hechos, pues cuando son accesorias. Por ejemplo, aquí fue el No, delito. por eso, Pero te estoy diciendo, diferentes al lugar de los hechos. sí, hace muchos años, cuando estaba en la unidad de homicidios. ¿Trabajaste en vida? Sí, estuve un año. No, ¿y no me conociste? No. Estaba en Medellín. Ah, ok, listo. Muchachos, una idea. Caro, una idea. ¿Qué podría hacer una inspección a un lugar diferente al lugar de los hechos? Por ejemplo, cuando se comete un sicariato en este espacio, pero hay una persecución en un vehículo, dejan, digamos, a 3 o 4 o 10 cuadras del vehículo, a otras 10 cuadras botaron el arma porque se vieron en algún tipo de persecución y puede terminar con una herida en el hospital. Entonces tiene 4 lugares. Perfecto. Por ejemplo, otro ejemplo. Los delitos contra la administración pública. Venga, les presento a Romeo, miren. Lo acabo de adoptar. Tiene 4 años. Qué hermoso. Ay, qué lindo. Buena compañía, profe. Es el consentido. Muchachos. Mira lo mejor que hace. ¿Qué está diciendo eso? Mira. Muchachos, delitos contra la administración pública. Vamos a ver, delitos contra la administración pública. Vamos a decir, oiga, resulta que vamos a hablar de una obra y vamos a decir que el dinero del anticipo se gastó en cosas que no estaban establecidas en el presupuesto. Entonces nosotros vamos a mirar que esa obra tiene un supervisor. Entonces le vamos a realizar, si bien es cierto, la inspección al lugar de los hechos viene siendo la misma obra. ¡Pra! Listo. Pero podemos ordenar inspecciones, muchachos, a la oficina del constructor, a la oficina del interventor, del supervisor del contrato, y allá podremos llegar a recopilar información. Pero fíjense, muy importante, dice, para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física útiles para la investigación. ¿Cómo así útiles para la investigación? Fíjense aquí, mis queridísimos amigos. En el otro lado estamos diciendo simple y llanamente que sí vamos a buscar pruebas para hechos. Aquí ya vamos a ver que inclusive esto puede llegar a servir, mis queridísimos amigos, para lo que denominamos indicios, ¿no? Indicios. ¿Cierto? Indicios. Y lo podemos desarrollar claramente. Que va a poder, digamos, esa construcción de indicios tiene que ir acompañada de un hecho ya jurídicamente relevante, claro, eso ya es totalmente claro. Pero gracias a esta norma es que se le puede dar solidez a las investigaciones. Por ejemplo, traigo otro escenario. El homicidio. Un homicidio. Resulta que el señor saca el arma al frente de la casa y le dispara a su vecino al lado. Lo mata. Muchachos, y ustedes se dan cuenta que en diagonal está un éxito. La policía judicial puede llegar a hacer inspección al éxito con la finalidad de verificar las cámaras. Lo puede hacer. ¿O no, Carolina? Lo puede hacer. Simple y llanamente es que se le es permitido porque tiene esa finalidad. Oiga, de darle más fortaleza a la teoría, de darle más fortaleza a la construcción de hechos jurídicamente relevantes. De tener más pruebas para el proceso. Exactamente. Entonces, muchachos, pero olvidemos, todo es una sistemática. Independientemente que yo pueda llegar a hacer la inspección allá, yo soy el investigador de
líder de la investigación. Yo llego allá, recopilo, verifico, pero yo no soy el que puede llegar a hacer la extracción de la información, o sí la puedo hacer, muchachos. Si no tiene una orden de la fiscalía, del fiscal que lleva la investigación, creo que no. Digamos que nuestros clientes se pueden y permitir todo eso. Carito, dime. Últimamente está complicado el tema de la solicitud de los videos. Por ejemplo, lo que son las cámaras públicas, pues sí, ya sabemos que hay un lugar específico donde nos lo facilitan con solicitud, ya con la orden y el oficio. Pero en el tema de cámaras privadas, cada vez le están poniendo pues más limitantes y sobre todo a la extracción. Y ahí está el tema. Porque Carito, por ejemplo, la investigadora líder. Listo. Y entonces miramos que Elvia es la perito. Si nosotros vamos a iniciar una cadena de custodia y vamos a mirar la extracción, pues vamos a mirar la mismidad del documento que es. Exactamente vamos a garantizar que y vamos a mirar la cédula, ese video que se grabó con esa cámara, que se grabó en ese DVR, él va a decir y va a certificar que es el mismo video que se selló, se embaló y se rotuló y se envió a cadena de custodia mediante cadena de custodia al almacén de evidencias. Eso lo podemos realizar, pero aquí es, muchachos, donde empiezan a caerse los procedimientos, porque a veces los investigadores que no son los expertos empiezan a buscar esa recolección y dicen, no, la extracción llegó y le hizo un dueño de la casa que sabía manejar el DVR y me dio la copia. Ahí pueden llegar a tener un inconveniente de cara al juicio oral, porque la defensa puede llegar a decir en un contra, decirle, venga, señor investigador, ¿usted es experto en sistemas? ¿Sí o no? No. ¿Usted extrajo? No. ¿Usted vio cuando lo extrajo el señor? Tampoco. Listo, ya quedó en duda el elemento material probatorio. Y que podría ser la prueba reina para demostrar la comisión de la conducta. Entonces, muchachos, hay que hacer uso de todas estas herramientas. Claro, miren, muchachos, en varios sistemas, por ejemplo, en familia, he visto, se valen a veces de metodologías del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque esas metodologías en el procedimiento penal pueden llegar a buscar pruebas que no se buscan en otros sistemas. Y buscan ese apoyo acá. Listo, con este procedimiento. Perfecto. Eso lo vamos a ver minuciosamente cuando íbamos a mirar este Código General del Proceso que les dije desde hoy, que por favor lo tengan en su mano, porque ya la semana entrante vienen expertos en las otras materias a hablar y vamos a debatir muy bien sobre estos puntos. Pero yo sí quiero decirles esto. Si nosotros miramos lo complejo del penal, miramos lo simple que puede llegar a ser probar en otros procedimientos. Por ejemplo, ese video que yo les decía que irrumpe en la intimidad de las personas como el video de Colpatria, para el derecho penal puede ser la prueba más nefasta, vulneratoria del derecho a la intimidad. En otros procedimientos puede llegar a tener una cabida sin objeción alguna. Entonces, miremos, estudiemos bien eso. Mañana vamos a continuar, muchachos. Vamos a mirar, terminamos qué es inspección y nos vamos a allanamientos. Nos vamos a allanamientos y nos vamos a buscar interceptación de comunicaciones, interceptación de correspondencias y vamos a tratar de evacuar ya mañana todo lo que es el procedimiento penal. Ojalá terminemos mañana con el procedimiento penal para empezar a debatir ya el resto. Muchachos, se les quiere, no los torturo más, ya está tarde, vayan a tomar tetero los que son unos bebés todavía. Chao, muchachos. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, profe. Feliz noche, Feliz doctor. noche. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doc. Doctor, buenas noches, gracias. Chao. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos mañana. Bueno, buenas noches. Gracias, Dieguito. Dios te bendiga. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Muy lindo ese mechudo. ¿Cómo se llama, Olga? ¿Cómo se llama ese mechudo?
Se llama Benji. Tiene 5 mesecitos. Es la primera vez que tenemos una mascota y es nuestra vida completa. Son hermosos, son hermosos. Se enamoran. Yo llevo 20 días con este canchoso y lo adoro. Chao, muchachos. Chao, chao. Muchas gracias.